Buenos días. El día de ayer me invitaron a predicar una red que se llama Pescadores de Hombres. Y yo ya llevaba mi mensaje. Y en la alabanza Dios me dijo, no, cámbialo. Entonces cambié y di un mensaje sobre obediencia. Y analizando el mensaje de ayer, básicamente era: si te está yendo bien es porque estás siendo obediente a los principios espirituales de Dios. Si no te está yendo bien es porque estás siendo desobediente en algún área. Básicamente era la conclusión del mensaje de ayer. Porque la promesa de Dios es bendecirte. Pero, ¿qué es bien? Porque obedecer. No, digo, si te está yendo bien, ¿qué es o sea, bien? Eres próspero, estás sano, estás bien en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y lo que hablamos, no estamos, hay alguna área donde estamos fallando, porque en esa área estamos siendo desobedientes. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ya me estoy metiendo en otro rollo, pero dice la Biblia: ama a tu esposa como Cristo amó su iglesia. ¿Quién lo hace? Levante la mano. Discúlpeme. Así dice la Biblia, ¿no? O sea, eso dice la Biblia. Mujer, sujétate a tu marido como, ¿sí? Como la iglesia de Cristo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién lo hace? Pero también, pastor, tiene que ver los tiempos, porque puedes estar obedeciendo en este tiempo, pero si desobedeciste un tiempo atrás, estás viviendo consecuencias. ¿Estás viviendo? Sí. Estoy haciendo lo que Dios dice, sí, pero si no lo hiciste antes, en el tiempo presente puedes estar teniendo. Sí, aunque dudo que alguien lo esté haciendo. Es lo que te digo. Si te está yendo mal en un área, la mente es por desobediente. En algún área. Familia, prosperidad, salud, lo que sea. En algún área estás fallando, porque Dios no falla. Y Dios ha prometido que bendecirte en todas las áreas. Dios no falla. El problema es que hacemos bien una cosa, que era lo que les decía ahí, y queremos que nos vaya bien en todas. Pero si hice bien en esto, pues sí, pero pues ese principio espiritual que hiciste bien, ahí te va a bendecir Dios. En lo demás, ¿no? Así que para eso te alcanza. Pues sí, así es. Pero bueno, precisamente quiero hablar, el tema del que le puse hoy es: nadie se va sin pagar la cuenta. Nadie se va sin pagar la cuenta. Aunque a mí no me toca cobrarle nada a nadie, ¿verdad? Ok. Voy a empezar con esta cita. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice en la versión Dios habla hoy: no se engañen a ustedes mismos. ¿Por qué dice no se engañen a ustedes mismos? Nos hacemos tontos nosotros mismos, ¿no? ¿Sí o no? Nos hacemos, estamos como el de la canción que dice: miénteme, ¿no? Miénteme, ¿no? No me acuerdo cómo decía, pero dice: miénteme. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Entonces, y así estamos, ¿no? Preferimos oír cosas bonitas aunque sean mentiras. ¿Y eso qué es? Engañarse a uno mismo. En el noviazgo, en el matrimonio, en la política, en lo que sea. No le hagas que te suelte un puño de mentiras mientras te sientes a gusto. Por eso dice: no se engañen a ustedes mismos. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. Eso se le llama la ley de causa y efecto. No hay más. Arrojas una pelota en la pared y se te va a regresar. Y a veces nos engañamos: ¿por qué me está pasando esto a mí? Ya no te acuerdas de las que hiciste, ¿verdad? Pero todo tiene su causa y todo tiene su efecto. El efecto no te está gustando, pues quiere decir que la causa pues no fue la correcta. Y a veces se nos olvida, porque te digo, de repente haces bien 2, 3 cosas y quieres ya que te vaya bien en todo. ¿Sí? Y como decía Ulises, a veces estoy en este momento, estoy tratando de hacer bien las cosas, pero pues llevaba años haciendo las cosas mal y tengo una racha de cosecha y tengo que esperar a que termine esa cosecha para que lo bien que estoy haciendo pues
me empieza a llegar. No es de inmediato. Siembras una semilla de aguacate, ¿cuántos años tarda? La nuez, ¿cuánto tarda? ¿20 años? Digo, dependiendo de la semilla. Y así es esto. Esta es la ley a la que debemos de poner o prestar más atención y la que mejor debemos asimilar, ya que es de ella de donde van a desprenderse las demás leyes y casi toda nuestra vida. Esta ley nos dice: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Y también se conoce como acción, reacción o boomerang. Lo interesante de esta ley es que sus efectos, en la mayoría de los casos, no son instantáneos, porque pueden pasar años para que nos lleguen las consecuencias. ¿Sí? Y hay veces, no, si ya pasaron años ya se te olvidó lo que hiciste, pero ahí está sembrado. O sea, tú puedes sembrar una semilla o tirar una. Es más, hay tierras tan fértiles que tú avientas la semilla encima de la tierra y la tierra la va a hacer producir. Y a lo mejor tú pasaste y agarraste una semilla de limón y la aventaste por ahí y se te olvidó. Pero a la tierra no. La tierra va a recibir esa semilla y va a dar su fruto. Va a dar su árbol y el árbol va a dar su fruto. Nada se olvida. Dice la Biblia que de cada palabra ociosa que digamos vamos a dar cuentas. Eso también es una siembra y también es una cosecha. Dime que te acuerdas de todas las estupideces que has dicho, perdóname la palabra. ¿Y cuántas veces no estamos cosechando de esas estupideces que hemos dicho? ¿Sí? Estamos cosechando. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues ya se te olvidó que hablabas de... Iba a decir hocicón, pero se está grabando, mejor de hablador. ¿No? Porque también tu boca es un saco de semillas. ¿Sí? La ley de causa y efecto explica que para cada acción hay un resultado. Que nadie tiene que nada tiene que ver con el azar. El azar no existe. El azar no existe. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Así de sencillo. Proverbios 26:2. ¿Se acuerdan que hace mucho les dije que se la aprendieran de memoria? Proverbios 26:2. ¿Sí? Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y la bendición igual. No llega sin causa. Todo tiene una causa, todo tiene un porqué, todo tiene un motivo. Tenemos que estar atentos a qué estás hablando. Tienes que tener cuidado, que tienes que conectar tu cerebro a la boca. ¿Sí? Porque a veces hablamos y decimos, ching, ¿para qué dije ya? No, debí de haberlo pensado antes. Pues tenemos que pensar antes de hablar y antes de actuar. Y lo que vamos a hacer, sabiendo que lo que tú digas y lo que tú hagas va a traer una consecuencia de tu vida. ¿Sí? Entonces, hay veces que es mejor morderse la lengua. Como decía Ulises, no, padre, contrólame, que no se me vaya a subir los asos. ¿No? Porque si no, yo sé que pierdes el dinero ahí, ¿no? O la vida. Clientes o... Sí, hasta la vida. En un caso de esos, ¿cuántas veces por no controlar la lengua? Como el muchacho ese, ¿se acuerdan que era la mascota de los narcos? Que terminó hablando mal del narco contrario y terminó muerto. No pasó ni un día cuando él se lo habían echado. ¿Sí? Todo tiene una consecuencia. Fíjense, Jueces 1:7. Jueces 1:7. Esta palabra está tremenda. Es un rey
al que habían agarrado y le habían cortado los dedos. Pero fíjate lo que dice aquí. Entonces él dijo, este rey dijo: antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las obras bajo mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho lo mismo que yo le hice a ellos. Como yo hice, ahora así me están haciendo. Como tú hiciste, ahora te están haciendo. No se fijan que somos buenos para fijarnos lo que nos hacen los demás, pero nunca nos fijamos de lo que les hacemos a los demás. En consejería se ve mucho, ¿no? De repente, es que me hizo, y tú ya se te olvidó lo que hiciste. De esas no nos acordamos. Aleluya. Segunda de Samuel 21, capítulo 1. Ajá. Dice, en los tiempos de David, ¿ya está? Segunda de Samuel 21, 1. Traigo la versión de usada hoy, pero de todos modos leen una y acá está la otra. En tiempos de David hubo hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. Fíjate, llega una sequía, todo, inclusive hasta lo que está pasando en el mundo, como una sequía, en este caso, llega una sequía al pueblo de Israel. Lo primero que hace y lo más inteligente que hace el rey David es consultar a Dios. Eso yo le admiro a David. Siempre, en primer lugar, ponía a Dios y siempre lo consultaba. Dice: Dios, ¿por qué hay una sequía aquí? No tiene, vale, estás con nosotros, no tiene por qué haber una sequía. Le dice: esta sequía se debe porque Saúl, espérame, pues yo no soy Saúl, pero no le hace. Hubo una siembra y esa cosecha de ahorita se debe a la siembra de aquel entonces. Ya habían pasado años. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Quedaba de los... Mira, cuando ellos entran a poseer la tierra prometida, empiezan con las murallas de Jericó, las derriban, conquistan esa tierra y empiezan a conquistar. Entonces había un pueblo, los gabaonitas, que se hicieron pasar por un pueblo muy, muy, muy lejano. Se disfrazaron con ropas viejas y traían odres viejos, como para simular que venían desde muy, muy lejos. Y entonces llegan con Josué y dicen: mira, nosotros venimos desde muy lejos, aquí traemos nuestros odres, estaban nuevos cuando salimos, pues ya están viejos. Y total, hace un pacto. Josué, sin consultar a Dios, hace un pacto con ellos de respetarles la vida, porque acuérdense que tenían que acabar con todos los pueblos que estaban ahí en la tierra prometida. Entonces ya había un pacto, y Dios respeta el pacto que tú hagas con alguien más. Si tú juraste respetar a fulano o a mengano, o hiciste un pacto con él y tú lo rompes, las consecuencias van a ser para ti. Porque a veces también esas no las contamos. De hecho, estoy pasando algo ahorita hubo alguien que dijo algo y en la mera hora ya se retractó, y de hecho vamos a hablarlo con algunas personas porque bueno, pues ya se soltó y ahora se tiene que respetar lo que se dijo. Entonces somos muy buenos para eso y se rompen los pactos. Entonces ese pueblo se debía respetar y Saúl no respetó a ese pueblo, y entonces la consecuencia fue la sequía que estaba viviendo David. Saúl ya estaba muerto. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer más adelante. Dice:
Años pasaron al hecho de las consecuencias. Incluso Saúl había muerto años atrás. David no se quejó con el Señor. Esto es bien interesante. No, Señor, pero ¿por qué a mí? Si fue aquel, sácalo del infierno y pon una arrastrada. No. Ni le dijo, porque a mí la culpa es de otro. Había un problema que requería solución, no una queja. Te lo voy a repetir. Había un problema que requería una solución y no una queja. ¿Cuántos de nosotros buscamos culpables y nos quejamos antes de buscar soluciones a los problemas? Dice, esto nos enseña que mis actos terminan afectando a los demás. No puedo simplemente decir, es mi vida, yo sabré lo que hago. Todo lo que tú hagas afecta a la gente que está a tu alrededor. A tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Nosotros estamos viviendo unas consecuencias de algo que hizo mi hermano. Mi hermano se separó de su esposa, dejó una niña. Ustedes la vieron, vino hace unos días aquí. Y entonces pues, seguidos les atora la carreta y vienen conmigo, y entonces estamos mi hermano, mi mamá y yo pues, tratando de salir a resolver ese problema que dejó mi hermano. O sea, no puedes decir, pues es mi vida, pues sí, pero ya nos dejaste una bronca ahí, porque no podemos hacer como que no pasa nada y cerrar nuestros ojos. No es mi bronca ver con tu papá, ni el caso. Entonces nos está afectando a nosotros. Todo lo que tú hagas le va a afectar, no nada más a ti, a alguien más. Ok. Esto, no sé si, bueno, yo creo que no ha leído la historia esta que mencionamos, pero al final David le dice a Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Le dice, pues acércate a los gabaonitas a ver qué te piden, y se acerca con los gabaonitas y le dice, a ver, ¿qué onda? ¿Qué quieren? Mira, la verdad, nada más entréganos a 7 de los hijos de Saúl y estamos a mano. No más, y entre ellos entregó a 2 hijos de Mical. ¿Saben quién era Mical? Mical era la hija de Saúl, la esposa de David. La primera esposa de David era hija de Saúl. Con David nunca tuvo hijos. ¿Se acuerdan que dijo? Y nunca tuvo hijos porque, pero sí tuvo hijos porque se le había prometido a David lo que yo les decía, pero al final se la dio a otro. Después de que David asume el trono, va y recupera a su mujer, y ya venía con 2 cachorros que termina entregándolos David con los gabaonitas. Pero bueno, o sea, para que vean cómo todo lo que hacemos, el alcance que tiene. Ahí desgraciadamente alcanzó hasta los nietos de Saúl y al pueblo, porque había sequía, y a todo el pueblo. 2 generaciones también. 2 generaciones. Segundo de Samuel 12:11. Aquí, bueno, les voy a dar el contexto. David hizo algo malo, ya saben, ¿no? Sí. Miró a la mujer de otro, se le antojó, la mandó llamar, pues, así fue. No, pues si no se lo hubieran antojado, no lo hubiera mandado llamar. Entonces la manda a llamar, se mete con ella, la mujer queda embarazada, quiere arreglarlo, manda a traer al marido, ahora ve y duerme con tu esposa. Y el otro, oh Señor, ¿cómo voy a dormir con mi esposa y mis hermanos peleando acá, jugándose la vida, y yo que muy a gusto? No. Y termina matándolo. Y fíjate la cosecha de David, porque David, a pesar de ser el rey, a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, también le afectaba lo que siembras, cosechas. Samuel 12:11 dice, yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti, le está diciendo a David, surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto,
yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Esa fue la cosecha de David. Tú lo hiciste escondidas, dice Dios. Yo voy a hacer que esto ocurra en presencia de todos, a plena luz del día y con alguien de tu propia familia. Ahí el encargado fue Absalón. Absaloncito. Causa y efecto. Siembra y cosecha. No te la puedes perder. No hay manera que la evadas. Digo, cuando reconoces tu falta, se minimizan, porque de todos modos algo te llega. Yo lo he visto. Sí. ¿En ese caso? ¿Mandé? ¿En ese caso? En ese caso, ¿sabes cuál era la paga? La muerte. La muerte. ¿Y qué le dijo? No morirás. Pero sí te tocará ver algo. Dice, lo que tú hiciste a otro escondidas, a ti te lo harán en público multiplicado. Oseas 8:7. Ay, pero ¿qué tiene? Yo no nos andaba bromeando. Sí. Y dice la Biblia que Dios lee las intenciones. Tú le puedes decir al otro día que te cacharon, no, es que era broma, no fue en serio. No. Ahí te va. Dice, ellos sembraron vientos y cosecharán tempestades. ¿Cuál es la diferencia entre un viento y una tempestad? El desastre que pasó. La magnitud, ¿verdad? Siempre la cosecha es más amplia, más grande, de más magnitud que la cosecha. Siembras un grano y cosechas 30, 60 o 100. No guarden malas. ¿Mandé? No guarden malas noticias, según lo decíamos. Sí, o sea, si siembras bendiciones, qué padre que se te multipliquen. Pero el problema es que también cuando hacemos las cosas mal, también se multiplican. ¿No? Sí, así es. Proverbios 9:13. Fíjate que yo conocí una persona, cuando yo andaba metido en lo de la fotografía, hice unos catálogos de joyería para la joyería donde yo estaba trabajando. Y el yerno del patrón me contrató para hacerle, él estaba sacando unas cosas como de, ¿cómo le llaman? De esos como cuadritos, y eran como de metal, no me acuerdo qué metal era. No era peltre, no sé cómo se llamaban esos. ¿Mandé? ¿Mandé? No, el repujado es el estilo, el metal. Bueno, no me acuerdo qué metal era. Total, le saqué las fotografías y él tenía fama de no ser buena paja. Y yo no sabía, igual el yerno del patrón, pues cómo le dices que no, ¿verdad? Pues fuimos y le hice sus fotografías y todo. Y gracias, y ahí queda todo. Entonces, yo me pude haber quejado y me puse a orar y a declarar la palabra: Padre, tú exhibes mi justicia. No le dije absolutamente nada a esta persona. Padre, tú exhibes mi justicia. El obrero es digno de su salario. Padre, trata con él. Y de repente, un día, estando yo en mi lugar de trabajo, llega con un sobre. No, ni el sobre. Llegó con una fajita de dinero y me lo entregó en la mano. La oración también es una siembra. Y la cosecha es en público, dice Dios. ¿No? Pero ¿qué hacemos normalmente? Nos quejamos, nos enojamos y a ver a quién consigo para partirle su mandarina en gajos ¿no? ¿Sí o no? Y va a ver y me la va a pagar y de mí no se burlan. Aquí no, afuera. Afuera, en otro lugar, en otro sitio y con otra gente, ¿no? Proverbios 19:3. Proverbios 19:3.
19:3. ¿Estás en la versión de usar Royce, verdad? Sí. Porque aquí dice la insensatez. La necedad, ¿qué es necedad? Aferramiento. Es un aferramiento, pero un aferramiento sin sentido y tonto, ¿no? De ignorancia. Ya estuvo. Sí. Fíjate, la necedad del hombre le hace perder el camino. Ibas por el camino de bendiciones y de repente por necio agarraste el camino de las maldiciones. Y aquí pongo de la vida, el mal, la muerte. Escoge tú. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Dios mío, si yo soy tu hijo, soy hijo del rey, no tiene por qué estarme pasando esto, ¿no? ¿Sí o no? Y no, hacemos teatro, drama y toda la cosa, ¿no? Y nos enojamos con Dios. A mí me dio tanta risa, me quedó bien grabado, creo que yo se los platiqué, un meme que vi en Face, de un bebé que está llorando y le pusieron arriba, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y al rato el bebé riéndose y dice, ay, ya me acordé. ¿Sí? Pues sí, a veces no te acuerdas, y a veces, es lo que les digo, a veces no nos acordamos de las que sembramos. Nada más las lloramos y nos enojamos con Dios. Y yo conocí a una persona y él se platicaba que se enojó a tal grado con Dios que agarró su Biblia y hizo añicos, pedacito. Estaba bien enojado con Dios. No sé cuánto le habrá afectado a Dios eso, pero bueno. Pues sí. Lo mismo que las tablas a Moisés. ¿Mandé? Lo mismo que las tablas a Moisés las rompe, las pega, pero las escribe de nuevo. Sí, y ahora usted las escribe de puño y letra. Entonces así le pasó a este. Se enojó con Dios. ¿Cuánto se ha enojado con Dios? Sí. A mí me ha pasado, digo, ay, Dios mío, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le digo, pues ya, bájale, hay una rachita, ¿qué pasó? Y hasta que no le digo, Señor, está bien, como tú quieres y lo que tú quieras. No le vas a ganar. Pablo decía, seremos más fuertes que Él. Nada más es hacernos tontos. No se engañen a sí mismos. 28:13. ¿Cuánto tiempo llevo, hijo? Proverbios 28:13. 27. 27 lleva. Llevo 27. ¿Listos? Proverbios 28:13. Problemas en la cabina de cómputo. 28:13 dice, el que disimula, fíjate, la otra versión, la versión Reina Valera dice el que encubre. Aquí dice el que disimula. ¿Qué es disimular? Hacerse tonto, ¿no? El que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Traigo aquí, mira, la versión Reina Valera 77. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se enmienda, dice aquí, alcanzará misericordia. ¿Qué es enmendar? Corregir el camino. Porque a veces somos muy buenos de, ay, perdón, me equivoqué, espérame, pues viste un vidrio, pues sin querer, pero hay que reponerlo, ¿no? ¿No? Sí. A mí me pasó una vez, creo que ya les había platicado, en los departamentos las cocheras están pues pegaditas y la vecina tenía un Chevy y pasé yo y ¡pras! Que le boto el espejo en la noche y dije, nadie me había visto, me pude haber disimulado, ¿o cómo dice? Encubierto. No, pero ¿cómo decía la otra versión? Disimular, ¿verdad? Decía disimular. Me pude haber hecho el disimulado, como que no pasó nada maquillando ahí la cosa. Dije, no es correcto. Entonces fui y le toqué y me dijo, vecina, me da pena, pero pues le volé su espejo con la cadera, no ha de pasar. Pues,
ya no estoy tan delgadito como antes y pues bueno. Pues ahí si quieren, me dicen, no, pues usted véale, me dice, o sea, usted cubre el daño. Y total, ya me fui a dormir y en la mañana vi el espejo y vi que tiene unas bolitas, dije, esto entra a presión. Y ya lo vi y si entraba a presión, nada más era, porque no todos entran a presión, porque el del churro no sé si le das y si lo revientas. Y ya le toqué, le digo, ¿sabe qué vecina? Ya me di cuenta que su espejo entra a presión, ya quedó, no pasó nada. Ok. La misericordia de Dios ahí obrando. Sí, porque a veces por no ser tratas y... Mira, te voy a platicar algo que me pasó. Tengo un vecino también ahí mismo que vive enfrente, pero su hijo vive en el edificio y él deja su camioneta ahí. Entonces andaba con la moto y me resbalé y caí sobre su carro, pero cayó mi cuerpo, o sea, la moto ni siquiera tocó el carro. No, pues al rato llegó el vecino y ese rayón me lo diste tú. Entonces estaba platicando con el... porque le pedí a ver si tenía un contacto al mecánico de la moto. Dice, no, si te veo encima, ya para ti es el rayón. Y dije, ¿qué hago? ¿Me peleo con él y no le pago porque no le di ningún rayón? ¿O le arreglo su golpe y quedamos bien como vecinos? Porque si no, íbamos a salir ahí y no sabes a veces hasta dónde puede llegar, porque el rato de venganza te rompen un vidrio, no sé. Entonces, me recomendó a uno muy bueno por ahí. Le dije, me pasó esto, échame la mano. Y sí, me cobró muy barato, me salió 700 pesos arreglarle el golpe. No fue ni tanto como pudo haber sido. El otro quedó feliz, quedamos bien. Sí. Entonces ahí pude haber yo ejercer no es justo porque voy a pagar un golpe que yo no le di, un rayón que yo ya lo traía. Y es más, traía hasta otros ahí mismo. Pero yo actué, yo creo que fue el Espíritu Santo, me dio a hacerlo así, mira. Sí. Bendito sea Dios, Él suplió lo que hizo falta y se arregló todo. ¿Amén? Ok. La fe es el poder de Dios actuando en nosotros. Nos ayuda a ver las maravillas y a tomar las promesas que Dios nos da. No podemos podemos conquistar reinos, tapar bocas de leones, poner en fuga ejércitos enemigos, pero eso no te exime de cosechar lo que has sembrado. ¿Sí? Está la misericordia de Dios, está el poder de Dios obrando en ti. A David, lo que Dios le pedía, Dios se lo concedía, pero de todos modos cosechó sus siembras. No hubo otra. A pesar de, sí, Dios es bueno y Dios es maravilloso y Dios, mira, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero algo que Dios es justo. Dios es justo y Dios estableció principios espirituales para gobernar el mundo y esos principios no se pueden brincar por nada. Dar y se os dará. No, yo quiero recibir. Pues tienes que ser generoso, ¿sí? Siembra las ventanas de los cielos abiertas, reprendiendo al devorador por ti. Entonces cada ley espiritual nos va a afectar y por muy bueno que sea Dios no te las puedes brincar. Al contrario, Dios es bueno y si tú entregas tu corazón a Dios, vas a poder vivir y usar esas mismas leyes para bendecir tu vida, ¿no? Ni por más que me ame, va a transgredir su palabra tampoco. ¿Mandé? Ni por más que nos ama, va a transgredir su palabra. Sí. Jamás va a transgredir su palabra, ni por amor a nosotros, ni por amor a Él mismo, ni por nada. Él dio una orden y la orden se ejecuta. Dios dijo y no hará. Dios dio una orden y se cumple, se ejecuta. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que una palabra de Dios deje de cumplirse. Así dijo Jesús. Entonces es parte. ¿Se acuerdan? En Mateo 13 del verso 13 en adelante habla del sembrador. ¿Se acuerdan del sembrador? El sembrador salió a sembrar la semilla.
Estamos hablando de sembrar y de cosechar. Y dice Jesús que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Y aquí hay algo bien interesante. Se sembró la misma palabra en 4 diferentes personas. Sí, aquí dice tierra, pero son personas. Cada uno la oyó y la captó de manera diferente. Lo voy a repetir, porque es la misma palabra para todos, pero cada uno la captó de manera diferente, porque desgraciadamente así no nacemos, nos volvemos selectivos al oír. ¿Estás oyendo algo? Es más, aquí en el mensaje estás oyendo algo que no te interesa y ya estás pensando en la carabina de Ambrosio y te entró por un lado. ¿Sí? Somos selectivos. De repente oyes algo que te interesa y prestas atención. ¿Sí o no? Sí. ¿Dinero? ¿Ah? ¿Dónde? Prestas atención, pero lo que no eres y así esta gente. Unos de estas gentes son como aquel que me dijo: yo voy a tomar de Dios lo que me convenga, de la palabra de Dios. No, todo te conviene, nomás que no te has dado cuenta. Y así somos, y así es esta gente. Entonces dice, una cayó en tierra entre pedregales y fue acá. ¿Por qué? Ella dice, los afanes, estaba más preocupado por otra cosa que por recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios no le interesaba. Y así a cada uno, y el que le interesó es aquel, dice, que recibió la palabra, la entendió y entonces pudo dar fruto. Dice, les dijo: un sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, llegaron las aves y lo comieron, otra cayó entre las piedras donde no había mucha tierra, esa semilla brotó pronto porque la raíz no era muy profunda, pero el sol al salir la quemó y como raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la aguaron, pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos por semilla y otros 30. Los que tienen oídos, oigan. Pues fíjate lo que te está diciendo. Aquel que quiera una buena cosecha, preste atención a lo que se está hablando. Es lo que dice Jesús, ¿no? El que escucha mis palabras le consideraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Al que no le interesó, se lo va a llevar la corriente. Deuteronomio 28, 1 y 2, ¿cuántos saben? Acontecerá que si escuchas atentamente, ¿qué significa atentamente? No estás ahí viendo cuando la mosca pasa y papando moscas. No, el que escucha atentamente la voz del Señor tu Dios. Aquí hay algo bien interesante. Lo que escuchas va a producir algo en ti. Por eso es importante ser selectivo en lo que tú estás escuchando. Si escuchas la voz de Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Si escuchas atentamente, digo, porque a veces oímos como oír llover. Si escuchas atentamente, vendrán estas bendiciones. La fe viene por escuchar la palabra. La fe es la certeza de recibir lo que Dios te ha prometido. ¿Sí o no? ¿Cuál es la antife? ¿Y cómo viene la duda? Si la fe viene por escuchar la palabra de Dios, la duda viene por escuchar palabra en contra de Dios o palabra diferente a la palabra de Dios. Por ejemplo, vienes aquí y oyes: Dios va a suplir tus necesidades. No hay justos desamparados ni su simiente que mendigue pan. Y estás pasando momentos difíciles y esa palabra trae confort y consuelo a tu vida. Es una semilla que va a dar su fruto y tú vas a ver la victoria de Dios en tus vidas. Pero saliendo, das cabida a oídos como: la situación está bien difícil. No, ahorita las empresas se están cerrando. No hay ventas, ahorita la gente no compra. ¿Qué va a producir eso en ti? Desánimo, temor, duda.
¿Y el que duda qué va a recibir? Nada. Entonces tienes que ser selectivo en lo que estás hablando, en lo que estás pensando, porque dice que sometamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, y en lo que estás oyendo. Tienes que tener mucho cuidado qué palabra estás oyendo. La duda también vas a recibir, pero no de Dios. También no siempre. Sí. Mira. ¿Cuántos puestos de tacos habrá? Ya no digo en Guadalajara, aquí en esta zona. No sabe. Bueno, nomás pastor, del 7-Eleven, o sea, del 7-Eleven a nuestra casa, hay 35. ¿Qué hombre? Ya contados, 35 del 7-Eleven en la casa de Manuel. Ahora, ¿en cada puesto sabe igual? No. Después iguales, ¿No? ¿Mande? Fíjate que me voy a meter en un rollo. Hay muchos lugares donde se habla palabra de Dios, pero no todos lados es igual y va a producir lo mismo, porque no todos tienen la misma línea. ¿Sí? No todas la palabra va con fe. En este caso, la madurez como el paladar selectivo que vas pidiendo más, aprenderlo como. La madurez, entre más maduro eres, más selectivo es. Claro que sí. Una persona que es madura te puede discernir entre esto y aquello. Esto es mejor que esto. Un catador de vinos te distingue entre uno mejor que otro. Porque pues, ha desarrollado esas habilidades. Y esas habilidades hay que desarrollarlas nosotros mismos. Para decir esto no. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay una palabra cuando Eliseo sale en el campo, era creo que también como tiempo de sequía, no había mucha comida, y entonces sale alguien y encuentra una especie de calabazas, y entonces a la hora de la comida alguien las cocina, ¿se acuerdan? Cocina las calabazas y se veían muy ricas y todo, y le dice, antes, ya cuando las va a servir, alguien tiene el discernimiento y dice, hay muerte en esta olla. Parece comida, parece palabra de Dios, pero trae muerte. Parece palabra de Dios, pero trae muerte. ¿Qué estás oyendo? Tienes que tener cuidado de qué y a quién escuchas. Les voy a platicar un caso que me pasó. Había una persona que se congregaba aquí y terminó congregándose en otra iglesia, y en esa iglesia empezaron como a judaizar muy fuerte, a judaizar. Sí, no, ya hasta los sábados se congregaban, no comer carne de cerdo, o sea, ya literal, ya vienen dejados hasta Jesús. No, porque la ley lo prohíbe. La ley. Entonces llegó una iglesia aparentemente cristiana y empezaron a judaizarlos. Si tú lees el libro de Gálatas, está hablando exactamente del mismo problema, de cómo aceptaron doctrinas judaicas, y habiendo empezado por el espíritu, terminaron por la carne. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos encantó para no escuchar la verdad? A ustedes que Jesucristo ya fue crucificado, y está hablando de judaizar, y dice Pablo ahí, dice, cualquiera, aún nosotros o un ángel del cielo que les predique un evangelio diferente, y está hablando de judaizar, sea maldito. Y entonces expreso esto, y estaba una familiar de este señor, y de repente me dice, entonces es maldito mi primo. Y yo dije, yo no lo había visto de ese modo, y se oye horrible y se oye duro, pero sí está escrito. ¿Lo dice usted? Así está escrito. Y es que la palabra se oye. Ayer que estaba predicando, estuve hablando de obediencia, y sentí que el mensaje iba muy duro. Le dije al pastor, ching, se me hace que fue muy duro. No, les hacía falta, me dijo, escuchar eso. Me dijo, al contrario, me dio las gracias, pero yo nunca predico así tan duro. Y estaba,
No sé, Dios te guió, porque hasta el mensaje me lo cambió Dios. ¿Sí? Porque dice la Biblia que la desobediencia es como ¿qué? Brujería o hechicería. ¿Cuántos brujos hay aquí? O hechiceros. ¿Sí? Bueno, ok. Romanos 10:17. Estamos, si quieres, usa la versión Dios habla hoy. Dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje de Dios. Me voy a meter en algo muy grueso aquí. Todo esto es palabra de Dios, pero no todo es mensaje de Dios para tu vida actual. Tienes que aprender a distinguir los pactos. Jesús dijo, aprenda a distinguir las estaciones, los pactos. ¿Qué te toca y qué ya no te toca? Si no, vamos a terminar judaizando, como aquellos. Ahí está en la palabra, pues sí, es el viejo pacto. En el viejo pacto dice la Biblia que ya quedó abrogado. Los tiempos y el contexto, las épocas. Sí, entonces por eso digo, todo es palabra de Dios, pero no todo es mensaje de Dios para ti. Y lo que va a traer fe es el mensaje actual para tu vida, lo que tú necesitas hoy. Revelado, fresco. Sí, revelado, fresco. Dígame. Bendiciones, hermano, la palabra habla ángeles, demonios, diablos, hombres, los pensadores, los que su vida, hay diferentes personajes que hablan. Ajá. Es la palabra de Dios, pero no todos son contenidos, o sea, es bueno para saberlo. Sí, discernir, entender. Sí, hay que saber entender los tiempos. Fíjense, vamos a Génesis 3:8 en adelante. Versión Dios habla hoy, por favor. Génesis 3:8, vamos a leerla hasta el 11, yo creo. Y 3:8 al 11. Génesis 3:8 al 11, ¿ya está? Se me hace que traiga otra versión, porque dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién le dijo a Adán que estaba desnudo? En el huerto del Edén había dos árboles. El árbol de la vida, que representa a Jesús, que representa la palabra de Dios. La palabra. O sea, un árbol hablaba. O sea, un árbol hablaba palabra de Dios, y otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, hablaba también. ¿Quién le dijo? Comieron del árbol. ¿Qué significa comer? Aquí estás comiendo, ¿no? Te estás alimentando de palabra de Dios. Entonces ese árbol les habló y le dijo, mira, estás encueradito. Dios le dice, ¿quién te dijo? Oíste al árbol que te dije que no te acercaras, ¿verdad? Comiste del árbol que te dije que no comiera. ¿Qué oíste? ¿Qué voz escuchaste? ¿Voz de Dios o voz de sabiduría del mundo? Porque hay dos clases de sabiduría, la que desciende de lo alto y la demoníaca. Y aparte dice que se vieron ambos desnudos, o sea que esa cobertura que tenían se rompió, desapareció. Ya estaba. Sí. Y le dice, oí tu voz y tuve miedo. Pues ya estaba acostumbrado a oír la voz de Dios en el jardín, ¿no? ¿Por qué tuvo miedo ahora? Porque perdió la voz de Dios de su interior. Dios le hablaba de su interior y ahora lo escuchó de afuera. Cuando Dios lo llamó, no hubo respuesta porque ya no estaba dentro. Tuvo que hablarle a sus oídos, y entonces nunca había escuchado la voz de Dios así,
y tuvo miedo. Sí. Fíjate, ya casi se me acaba el tiempo, ¿hijo? Sí. Salmo 1:1. Lo voy a parafrasear. Salmo 1:1 al 3. Yo creo que con este termino. Y lo voy a parafrasear. Dice: bienaventurado el varón que no escuchó consejo de malos. Bienaventurado el varón que no escuchó consejo de malos. Lo que escuchas produce en ti. ¿Sí? Cuando tu hijo llega de la escuela y suelta una palabrota que tú no se le enseñaste, ¿dónde la oíste? Le dices. ¿No? De aquí no. De aquí no salió, salió de alguien más. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios o no? Mira, no hay más que dos sopas. ¿Estás escuchando la voz de Dios o la voz del diablo? Así de sencillo. Mira, no sé si ya les platiqué. Tengo un amigo que también, bueno, creo que ya dejó el pastorado. Era pastor y ya lo dejó. Y él me platicó que una vez estaba viendo ese programa, ¿cómo se llamaba? Alerta Roja o Al Rojo Vivo, no sé cómo, algo de rojo. Que eran puros, disque noticias, pero todo era medio amarillismo y todo. Y entonces presentaron un programa sobre ocultismo y cosas de esas. Y nos estamos viendo ese programa. Al terminar el programa, dijo el conductor: gracias por dejarnos entrar a su casa. Dice: yo me quedé de hacer. Dice: apagamos la tele y se empezaron a oír ruidos en la cocina, los trastes moverse y empezaron a pasar cosas ahí. No somos selectivos. Si está de moda la película, así sea la muñeca fea, y vamos a ver a la muñeca fea, aunque sea satanismo lo que se está pasando, y estás admitiendo y estás abriendo puertas y estás abriendo oídos, no estás siendo selectivo. Y ¿por qué pasa esto? ¿Mandé? A las 3 de la mañana. Sí, mira, me tocó ministrar a una persona que está yendo a una célula y me decía: oye, pues yo creo mucho en Dios, porque cuando oraron por ella se le manifestaron algunas cosillas, y dice: pero ¿por qué si yo amo a Dios con todo mi corazón y que no sé qué? Y ya me estuvo platicando: es que conocí una señora que me trajo unos sprays que para bendecir la casa y no sé, velas y no sé qué. Yo dije: eso no es de Dios. Si yo no, mi vida es para glorificar a Dios. Ya con eso la dejó tranquila. Su vida era para glorificar a Dios. Le digo: lee lo que dice Mateo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y no todo. Si no echamos demonios en tu nombre, háganse a un lado, porque no los conozco, hacedores de maldad, dice. Y queda así. Es como cuando compras un carro y te sale mal, pero el vendedor me dijo que era buenísimo. Pues sí, no debes de creerle a nadie si no está en la palabra de Dios. Así de sencillo. Esta es la voz que debes de escuchar. Es la voz que va a traer fe y prosperidad y vida a tu vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces las del diablo son muerte. Si las de Dios son vida, las del diablo son muerte. Entonces abres, y entonces, ¿por qué me vino este malestar? ¿Por qué me enfermé? ¿Qué cáncer? ¿Qué me está pasando? Diste oídos a lo que no debías, y eso produjo en ti. Ten cuidado, que siembras, que cosechas, que escuchas, porque eso va a producir una cosecha en tu vida, porque las palabras también son semillas. Amén.